Continuamos con el tema del sintagma nominal sujeto, empezando con un recordatorio de qué es la concordancia sintáctica e insistiendo después en todo aquello que no debemos olvidar para el reconocimiento del sujeto de una oración. Ha llegado el momento de que hablemos de los tres tipos de sujeto que hay en español. En primer lugar, hablaremos de sujeto agente para hacer referencia a aquellas oraciones en las que identifiquemos un sintagma nominal que concuerde con el verbo y que además sea el responsable de la acción del verbo, es decir, sea el que realice la acción del verbo. La policía capturó al ladrón, la policía es el sintagma nominal que concuerda en número singular con el verbo y que además es el responsable de la acción de capturar. Sin embargo, hablaremos de sujeto paciente cuando identifiquemos de nuevo un sintagma nominal que concuerde en número con el verbo, pero que no sea el que realice la acción, sino el que padece o sufre la acción del verbo. El ladrón fue capturado por la policía. El sintagma nominal que cumpla la función de sujeto será el ladrón, porque efectivamente concuerda con el verbo fue capturado. Pero ojo, aquí el ladrón ya no es el que captura, no sale a capturarse a sí mismo, sino que es el que sufre o padece la acción del agente, que en las oraciones en voz pasiva, que son las propias del sujeto paciente, el agente, decía, estará escondido en la función de complemento agente, que estudiaremos detalladamente con las oraciones pasivas. El tercer tipo de sujeto recibe el nombre de causativo, es la causa del verbo. Los robos preocupan al ayuntamiento. De nuevo, el sujeto será el sintagma nominal que concuerda en número con el verbo. Preocupan, plural, sintagma nominal, en plural. Este es el sujeto. Pero como veis, ya no se corresponde con un quién, ni siquiera padece la acción del verbo. Es la causa de la preocupación del ayuntamiento. Este tipo de sujetos reciben el nombre de sujeto causativo. Pero como veis, el común denominador para cualquiera de los tres será el hecho de que el sujeto siempre va a ser un sintagma nominal que concuerda con el verbo en número y persona. Recordemos entonces, y recapitulando, para obtener la información del sujeto de una oración, no preguntamos quién, nos olvidamos de este recurso semántico, porque el sujeto es un concepto sintáctico, gramatical, y va a haber procedimientos que nos van a permitir descubrir cuál es el sujeto de manera infalible. Así que en una oración como a María le gusta la música, nos olvidamos de preguntar ¿a quién le gusta? Si recurrimos a la pregunta, la respuesta sería a María. Pero ojo, a María no es el sujeto. Primero porque no es un sintagma nominal, sino preposicional, encabezado por a, y no es el sintagma nominal que concuerda en singular con el verbo. En esta oración, el sintagma nominal la música sería el sujeto de la oración, puesto que es el que concuerda con el verbo. Segunda cuestión, y que ya he mencionado, es que siempre va a ser un sintagma nominal, nunca sintagma preposicional. En el instituto estudiamos mucho. Ojo, el sintagma preposicional en el instituto no vamos a considerarlo sujeto solo porque esté al principio, que es otro de los errores comunes que tenemos al principio. Establecer que aquello que aparezca al principio de la oración va a ser el sujeto. No, en esta oración veréis que el verbo es el que nos da la información de un sujeto que está omitido. Sería sujeto omitido nosotros. En ese sentido, podemos recordar también que el sujeto puede estar al comienzo de la oración, como en este caso, Luis llegó tarde, pero también en medio. Llegaron todos los alumnos tarde. Todos los alumnos sería el sintagma nominal que concuerda en plural con el verbo llegaron. Aquí tendríamos nuestro sujeto y está en medio. No quiere decir ahora que tengamos dos predicados, sino que el predicado, que es uno solo, se ha visto interrumpido por la aparición del sujeto. En tercer lugar, encontramos un ejemplo en el que el sujeto aparece. En tercer lugar, tenemos que recordar que en español no separamos nunca el sujeto del predicado con comas, salvo en el caso de incisos
o aclaraciones. Mirad, Luis juega con tu hermano. Como veis, Luis es un sintagma nominal al que consideramos sujeto porque concuerda en número con el verbo que es núcleo del predicado. Y nunca pondremos una coma entre medias. Nunca podremos separar Luis del verbo juega con una coma. Si encontrásemos una oración como la que sigue, Luis, coma, juega con tu hermano. Sabed que en este caso nos tendremos que ir al verbo para descubrir finalmente cuál es su sujeto correspondiente. Juega se correspondería con un sujeto omitido tú, expresando el verbo en imperativo. Juega con tu hermano. Luis efectivamente será un sintagma nominal, pero que está separado de la oración con una coma. Se trata de un vocativo, que como ya os expliqué, tiene que ver con un elemento de la enunciación, una voz que damos al interlocutor, como una llamada de atención. No va a cumplir la función de sujeto, ni va a estar dentro del predicado. Lo analizamos fuera de la estructura oracional. En este caso tendremos un sujeto omitido tú y todo lo demás predicado. Ese sintagma nominal Luis desempeñará la función de vocativo. Solamente podremos separar el sujeto del predicado por una coma cuando el núcleo del sujeto tenga a su derecha un inciso, una estructura apositiva que viene a dar una explicación extra sobre el núcleo del sujeto. Mirad el caso. Luis, coma, mi amigo del insti, coma, juega con tu hermano. En este caso, el sujeto es el sintagma nominal Luis, coma, mi amigo del insti. Ya veremos que este otro sintagma nominal que acompaña al núcleo del sujeto, a Luis, lo tenemos que analizar como una aposición que forma parte del sujeto. Y solamente en este caso será cuando podamos encontrar comas que aparentemente estén separando el sujeto del predicado. Realmente la coma es una coma de cierre de otra coma anterior que ha permitido introducir el inciso o aclaración dentro del sintagma nominal sujeto. De esta forma podemos dar por finalizado el vídeo dedicado al sintagma nominal sujeto. Ahora os animo a que hagáis tantos ejercicios como podáis para comprobar que efectivamente habéis interiorizado todo lo que os he explicado. Confío que a partir de ahora esto del sujeto no nos cree ni un problema más en nuestros análisis sintácticos. Un abrazo y hasta la próxima.